ya no hace falta el sacrificio que darás al verlo, que ya no hace falta sacrificio. La ley pasa al hombre, Cristo lo coloca en el corazón de la persona. Las leyes para vivir tienes que seguir preceptos y leyes, pero ya no necesitamos coger la puerta, abrirla y mirar por atrás a ver cuál es la ley del día de hoy. La ley es escrita en el corazón del ser humano. Si tú amas a Cristo y quieres seguir a Cristo, vas a seguir los preceptos que Cristo quiere que tú sigas. Es decir, la ley ceremonial es abolida porque Cristo viene, es el Cordero inmolado para la salvación eterna. Pero la ley está escrita en el corazón. La tabla de la ley sigue en el corazón de la persona porque tú vas a seguir a Cristo por la ley. Tú sabes que una persona es pecadora por la ley, porque si no hay ley, no hay pecado. Okay. Gracias. La última frase que tenemos con eso: si no hay ley, no hay pecado. Entonces el concepto de pecado nosotros lo tenemos que circunscribir a los 10 mandamientos. Si nosotros no tenemos los 10 mandamientos vigentes, tampoco está vigente el pecado. El mismo Pablo lo dice: si la ley no existiera, no existiera pecado, ¿no? Yo conozco el pecado porque existe la ley. Por lo tanto, lo que clava Jesús en el madero son los rituales, lo que dijo el hermano Rafael. Los rituales que tienen que ver con el sacrificio de Cristo. Aún las leyes ceremoniales, parte de esas leyes no fueron tampoco abolidas, porque son de vigencia permanente. Si el Señor enseñó a tener higiene a su pueblo, eso sigue vigente hoy, porque el cuerpo no ha cambiado, es lo mismo, reacciona químicamente y fisiológicamente igual, ¿no? Ahora, lo importante son los 10 mandamientos porque es la base del trono de Dios. Para comprender esta profecía, tenemos también que comprender que está ceñida a tiempos, momentos en la historia, años. ¿Cuándo comienza esta profecía? Considerando la revelación bíblica, porque aquí se nos habla en la pregunta número 3 de un evento que marcó el comienzo de esta profecía. ¿Y dónde encontramos la orden? Ya sabemos que hay una orden, ¿sí? ¿Cuándo comienza la profecía? A ver, el año que comienza. Vamos a ir más ligero en el 457. En el 457. Pero aquí hay una cosita que debemos aclarar. Ciro dio un decreto en el 537. Darío I dio un decreto en el 520. ¿Por qué tiene que ser justamente el de Artajerjes? ¿Por qué no pueden ser los demás? Porque esa pregunta nos la van a formular personas que quieren desbaratar el adventismo. ¿Por qué tiene que ser el decreto de Artajerjes? ¿Por qué no son los otros anteriores? Sí, hermana Paula. Porque vemos aquí una lección que nos dice que Ciro originó el decreto, Darío lo reafirmó, entonces fue completado, llevado a cabo completamente por Artajerjes. Entonces por eso se debe recordar a Muy bien. Entonces fue Artajerjes quien le dio ya aspecto definitivo. Es interesante ver que en la historia lo que hace Artajerjes, fíjense bien, es dar permiso para otorgar una cantidad ilimitada de tesoros, embellecer la casa de Dios, proporcionar ofrendas para su servicio, hacer cuanto le pareciese bueno. Facultaba este decreto para ordenar leyes, establecer magistrados y jueces, ejecutar castigos hasta la pena capital. Todas estas ventajas, todas estas atribuciones no fueron dadas ni por el primero ni por el segundo decreto. Lo que hace la Biblia es considerar a los 3 decretos un todo. Los 2 primeros son preliminares y el último es el que definitivamente se cumple, ¿no? Dice, sería bueno que leyéramos Esdras 6:14. Recuerden este texto, dice Esdras 6:14. Edificaron y acabaron por el mandamiento de Dios de Israel. O sea, que fue el mandamiento de Dios. Y por el mandamiento, fíjense bien que no dice Artajerjes, y por el mandamiento de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Así es que trata los 3 decretos como un todo, pero es el último decreto el que tiene que servir para comenzar la fecha, para que contemos a partir de ahí, porque él es el que realmente, como ha dicho Paola, marca el momento del inicio de la profecía, es el efectivo. Ahora, la pregunta 4, ¿quién debía entrar en escena después de estas 69 semanas, 483 años? ¿Y en qué año debía entrar? ¿Sí, Carmen?
también dice que Jesús se bautizó y el bebé de una semana. Muy bien. Amén. Entonces, ¿quién debía entrar en escena? Jesús, ¿verdad? El Mesías. Yo pregunto a los hermanos, ¿los sacerdotes de la época de Jesús conocían estas profecías o estaban ignorantes de todo esto? ¿No tenían ni idea de estas cosas o sí? Sí, hermano. No, claro, ellos sabían de la profecía, ellos estaban esperando a la Mesías también, pero ellos querían un Mesías a su propia visión, que iba a redentar a ellos de las romanas, pero no en otro. Muy bien, entonces lo que ellos hicieron fue interpretar de manera egoísta, de manera convenencial, de manera... la adaptaron la profecía a sus intereses personales, ¿verdad? ¿Ocurre eso hoy día? Mi pregunta, ¿no? La gente, ¿no están anunciando la venida de Jesús? ¿Ya? Ahora se pasó, ahora tenemos otra fecha. La venida y la del fin del mundo también está anunciada. Sí, pero ahora hay otra fecha. Dice que se equivocó en la fecha, ¿no? Pero ahora hay otra fecha. Sí, hermano. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo sigue igual. La misma historia se sigue repitiendo. Lo único nuevo que existe hoy en día en la historia es que usted y yo estamos en el panorama. Pero todo sigue igual. Porque como pasó en el ayer con aquellos dirigentes de la iglesia, lo mismo está pasando hoy en día. No hay diferencia. Nosotros no estamos, la mayoría de nosotros no estamos esperando la venida del Señor. Estamos viviendo una vida muy cómoda, una vida sin una entrega total. Estamos viviendo una vida muy mundana. Entonces, verdaderamente, el tiempo de gracia que se le dio al pueblo para que se prepararan esas 70 semanas, también nosotros tenemos un tiempo de gracia, lo cual no estamos viviendo de acuerdo a la altura de la palabra del Señor. Entonces, yo no veo diferencia del pueblo judío al pueblo de hoy. Verdaderamente estamos siendo negligentes, no estamos siendo responsables delante de Dios y no estamos cogiendo en serio el sacrificio y la sangre de Jesucristo que derramó en el Calvario por usted y por mí. Yo creo que estamos en la misma consecuencia. Estamos mirando el pasado para poder reflexionar. La historia, lo que pasó en el ayer es bueno para yo poder poner mi vida en vigilancia para no pasar por lo que ellos pasaron. Esa es una buena advertencia que se nos está dando a través de toda la historia del pueblo de Israel. Pero estamos nosotros verdaderamente mirando lo que pasó o lo estamos leyendo para acusarlo a ellos de rebeldes y de malos y no nos estamos dando de cuenta de nuestras propias acciones. Que el diablo está matando 2 palomas con un tiro. Lo mató a ellos y ahora me está matando a mí por yo mirar y criticar y apuntarlo a ellos y no me estoy mirando yo mi propia condición. Gracias, José. Entonces, enseñanza, aprender de los errores de los demás, ¿no? No criticarlos, sino aprender para no hacer lo mismo. Porque a veces es, como dices tú, es usual que nosotros critiquemos, pero que hagamos lo mismo, ¿no? Los hombres que llevaban a la mujer adúltera habían caído con ella y querían acusarla. Paradoja grande, ¿verdad? Ahora, tenemos el bautismo, como ya ha dicho Carmen, de Cristo, su ungimiento. Y interesante ver cómo los sacerdotes de la época de Jesús tergiversan la enseñanza bíblica y presentan las profecías que tienen que ver con la segunda venida, las presentan para la primera. Lo que hacen es tergiversar la teología bíblica o la enseñanza de la ciencia bíblica, la tergiversan y la adaptan a sus intereses egoístas. ¿No ocurrió también lo mismo con las iglesias? Yo no puedo decir la Reforma está haciendo eso, ¿no? Porque gracias a Dios tenemos una buena ubicación profética, pero hay peligro que también nosotros adaptemos ese conocimiento a nuestra vida, lo adaptemos nosotros, porque hay dos formas, o el camino es estrecho o es ancho. Si es estrecho yo puedo hacerlo así un poquito y lo hago más ancho, ¿no? Pero el camino es estrecho, entonces yo no puedo cambiarlo. Sin embargo, hoy ¿qué se enseña a nivel popular? ¿Qué se enseña, por ejemplo, en la Iglesia Católica? ¿Qué se enseña sobre el futuro? Que vendrá un milenio de paz. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No dice eso la Biblia. El milenio de paz sobre esta tierra, eso no enseña la Biblia. ¿Qué enseñan los evangélicos a nivel general? Que Jesús raptará, se llevará a sus hijos, ¿verdad? Y la gente se quedará mirando, ¿y dónde está mi hermano? ¿Y dónde está mi tío? Si estaba aquí al lado. Dice que desaparecerán. Que irán en autobús, desaparecerán 3, 4.
Y hay películas y todo sobre esa temática. Pues eso no enseña la Biblia. Entonces, al igual que en aquel momento los sacerdotes adaptaron la teología a sus intereses egoístas, también hoy se puede adaptar la profecía a los intereses de las personas. Entonces tenemos el año 457, tenemos el bautismo de Cristo, o el ungimiento de Cristo. Y ahora dice aquí que iba a suceder algo durante la 70ª semana. Iba a suceder algo. ¿Qué dice Daniel 9:26? ¿Qué iba a suceder? Sí, hermana Dama. Que Jesús iba a morir. ¿Por qué sabemos nosotros que Jesús no se quitó la vida? ¿Por qué sabemos nosotros que Jesús no se quitó la vida? Porque lo crucificaron. Aparte del relato bíblico, también la profecía dice algo, ¿no? La profecía está diciendo algo. Quiero que me hagan mención de lo que dice la Harán profecía. cesar. Se quitará la vida. Pero, ¿qué dice? Se quitará la vida, será muerto. Pero, está en el Daniel 9:26. Daniel 9:26, se quitará la vida, pero... No por sí mismo. No por sí mismo. Entonces no fue un suicidio. No fue un suicidio. Los que dicen que Jesús, noten bien lo que voy a decir porque les va a salir esto por ahí, que Jesús estudió la profecía o las profecías con relación a su vida y él se dedicó a cumplirlas, que era un impostor y que se dedicó a cumplirlas. ¿Saber qué dice de mí? Que se quitará la vida. Ah, bueno, yo voy a provocar mi muerte pues, para que me maten, que no aparezca un suicidio. Ah, aquí dice que no, que repartirán mis ropas, muy bien, entonces me voy a poner un buen manto para que lo codicien y lo repartan. Eso tendría que ser provocar el cumplimiento de la profecía. Jesús nunca pensó en provocar nada. Todo surgió de forma espontánea, ¿verdad? Lo crucificaron porque era el Hijo de Dios, porque eran malos y él era bueno. Ahora, la 5. ¿Cómo se llevó a cabo también la labor de Cristo? Porque aquí dice que se quitaría la vida al Mesías, que en una semana, es decir, son ya 70, confirmaría el pacto a muchos. A ver, expliquemos esto. Confirmaría el pacto a muchos en una semana. ¿Qué significa esto? Así, rápidamente, porque ese reloj va bien, Elvis. Quiere decir que nos quedan 19 minutos. Ah, bueno. Entonces, ¿qué significa eso de confirmar el pacto a muchos? Así, el ala derecha de la sala. Y central. ¿Qué significa confirmar el pacto a muchos? A ver. ¿Quieren ayudar aquí a la izquierda? Confirmar el pacto a muchos, ¿qué significa eso? ¿Sí? Sí, hermana María, gracias. Bueno, durante la primera parte de esta semana, los 3 años y medio, Jesús se dedicó a predicar el Evangelio. ¿A quién? A los judíos. Muy bien. Entonces, él, ¿qué hizo con el pueblo judío? Darle más oportunidades. En el último periodo de su vida, él se centró con el pueblo judío. No quiere decir que no tuvo interacción con otros, pero su predicación fue dirigida exclusivamente con todo poder y fuerza al pueblo judío. Ahora, mi pregunta es, ¿qué sentido tenía esto? ¿Por qué Dios ve en profecía estas cosas y las relata? ¿Y por qué se cumplen? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no podía compartir un poquito con los demás paganos? ¿Por qué tenía que centrarse con el pueblo judío? Era el pueblo elegido de Dios. Muy bien, porque era el pueblo elegido de Dios, porque estaba dentro del tiempo de gracia. Estaba ya terminando la gracia y le estaba dando la última oportunidad, ¿no es cierto? Entonces por eso estaba queriendo confirmar el pacto. Si hubiera aceptado el pueblo judío la predicación de Cristo, su mesianismo, ¿qué hubiera pasado con el pueblo judío? Sí, Rafael. Bueno, yo no diría solamente con el pueblo judío, sino que había sido una... No, estamos hablando del pueblo judío. Sí, pero si ellos habían aceptado a Jesucristo y habían aceptado el mensaje, el evangelio que vino a este mundo, había sido una maravilla, había sido algo diferente. Yo creo que no estuviéramos aquí. Porque yo creo que ese pueblo que Dios viene preparando por tantos años, y Dios no quiere sentirse como que